Pues decíamos que en ese recorrido que estamos haciendo geográfico hemos pasado por diferentes lugares y esta tarde nos toca hablar de Aragón. La Corona de Aragón es un lugar fascinante, con unas representaciones escultóricas que manejaron con una enorme habilidad materiales distintos, especialmente la madera y el alabastro, ¿no? Donde también se imprimía el color, donde también estaba presente el color, a lo mejor en la propia materialidad del alabastro, ¿no? en esas propiedades traslúcidas de ese material que ofrecía unas ventajas diferentes frente a la madera, ¿no? Los ejemplos de escultura policromada en Aragón son exquisitos, Hay muchos de ellos, y precisamente para hablar de ese mundo de la policromía y del color en Aragón tenemos hoy aquí a Olga Cantos, que es restauradora del Instituto de Patrimonio Histórico Español, pero que también es doctora en Historia del Arte. Hace unos días, cuando hablábamos de los colores de América y teníamos aquí al doctor Pablo Amador, hablábamos de esa ventaja que tenían estos colegas nuestros que también tienen ese conocimiento directo de la materia a través de la restauración, y yo creo que lo estábamos comentando ahora, la posibilidad de aumentar la visión sobre esos objetos crece considerablemente cuando se profundiza uno, cuando bucea uno como restaurador en esas piezas, ¿no? La obra de la doctora Cantos es magnífica y sinceramente abrió mucho camino y podríamos decir que supuso un antes y un después en los estudios de policromía en nuestro país, ¿no? Ella hizo su tesis sobre la policromía en Aragón después de la Contrarreforma y realmente, como les digo, aportó grandes novedades desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista constructivo y también desde el punto de vista formal, ¿no? Combinando diferentes líneas de trabajo. No se ha detenido ahí, ha seguido haciendo muchos otros proyectos de investigación con obras no solamente en Aragón, sino también en otros muchos lugares. Ha publicado unos cuantos trabajos esenciales e imprescindibles para este mundo del color y de la policromía, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros esta tarde para abrirnos también esa mirada hacia ese lugar que es un ámbito que también historiográficamente, por no estar en un ámbito centralizado, ha estado de algún modo un poco relegado, ¿no? Y es hora de que eso se ponga también sobre la mesa y se valore en su justa medida. Muchas gracias, Olga. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a esta institución, en la persona de Manuel Arias, por su amable presentación, pero sobre todo por brindarme la oportunidad de poder participar en este ciclo de conferencias y con ello contribuir a visibilizar el papel que ha desempeñado la pintura en la escultura tradicional, pues si bien en una pinacoteca es previsible hablar del color en todas sus facetas, sin duda no lo es tanto en relación con la imaginería devocional, cuando en la práctica la asociación del volumen y el color fue algo consustancial. Durante el Renacimiento, en Aragón, como en el resto de España, la policromía, ya sabrán a estas alturas, que es el término que utilizamos para referirnos a los trabajos de dorado y posterior pintura de las tallas religiosas, es una cualidad perceptiva inherente a ellas y como tal, ambos acabados son portadores de un componente simbólico que nosotros en esta ocasión vamos a analizar en relación con los retablos, dada su condición de mueble de uso litúrgico o ceremonial. Pero también veremos que hay otra serie de atributos asociados con el color y el dorado, que también analizaremos desde un punto de vista estético, de ornamentación y también desde el punto de vista descriptivo. Dos fueron las materias escultóricas más extendidas por todo nuestro patrimonio, la madera y la piedra, pero en nuestro contexto geográfico esto se traduce en la fusta de pino, dada su abundancia en los Pirineos,
y también el alabastro, con importantes explotaciones de las que abastecerse en el valle medio del Ebro. En ocasiones incluso, como en el ejemplo que tienen a su derecha, en la Catedral de Tarazona, se confeccionaron conjuntos mixtos donde la masonería, es decir, toda la parte arquitectónica, está realizada en madera, mientras que las esculturas, en esta ocasión, son de alabastro. Anticipo que ya en el caso de la madera es una policromía prácticamente de carácter generalizado, mientras que en la piedra es un aditamento solamente parcial y, por tanto, selectivo. Veamos entonces cuáles fueron las características o los atributos del color que varían dependiendo precisamente de este soporte escultórico. Y vamos a comenzar por analizar la producción en madera. Como podemos leer en el libro Diálogos de la pintura, publicado en 1633 por Vicente Carduccio, un pintor italiano formado artística y culturalmente en España, dice a propósito de la escultura en madera que ésta se pinta, dora y estofa, como en realidad así fue. Por tanto, debemos pensar que cuando nos encontramos ante lo que se denomina un retablo en blanco, es decir, un retablo que no ha recibido precisamente esta decoración polícroma, debemos pensar que se debe a cuestiones de índole económico, pues era frecuente que el coste de las labores de policromía a menudo superara lo pactado por el asentado en blanco y también por la confección, por tanto, de la parte de la masonería y de la escultura. Sucede así, aunque no hubo mucha diferencia económica, pero este es un ejemplo de lo que hemos comentado, el retablo mayor de la parroquia de Santa María de Ateca, donde los hermanos Lovera percibieron como 61.000 sueldos jaqueses por su trabajo, una cantidad ligeramente superior a lo estipulado por la parte lígnea. Ya hemos adelantado que en Aragón la madera más utilizada fue el pino. Y esta madera, entre sus características, hay que decir que posee una veta muy marcada, numerosos nudos, que en definitiva son focos resinosos, de ahí la importancia indirectamente de la policromía, y en comparación con otras especies, un aspecto mucho menos valorado. Sin embargo, frente a la piedra, era mucho más accesible, era más económica, era más fácil de extraer, incluso también de trabajar. Pues aunque la piedra y la madera son técnicas de trabajo sustractivo, si hay que enmendar cualquier desperfecto, en el caso de la madera es posible, pero en el de la piedra no. De hecho, poder extraer todo el potencial expresivo, en este caso del alabastro, requiere de unas destrezas específicas por parte de los escultores. Hubo casos incluso en determinadas ciudades de Alemania que escultores de madera y de piedra pertenecían incluso a gremios diferentes. ¿Cuáles fueron entonces los atributos o las funciones del color? En el caso, al igual que había sucedido con la piedra, la madera ya había sido policromada desde la Edad Media, sobre todo bajo medieval, y por tanto el dorado y el colorido estuvieron dotados de un significado simbólico que se expresa sobre todo a través de la codificación simbólica del color y también del dorado. Es una faceta que además se prodiga después durante el Renacimiento y el Barroco. En realidad, los efectos visuales del oro vinculado al tono amarillo del metal y también al bruñido de sus superficies una vez pulimentado, se remonta a la tradición gótica. El brillo del dorado, en este caso, alude a la luz divina, a la realidad ultraterrenal, toda vez que el color aporta unas notas estéticas y también compensa los destellos lumínicos que irradian del metal al mitigar la intensidad de la luz transmitida. Vemos sobre todo que es muy frecuente que en la pintura del siglo XV se revistan de oro los fondos y también está muy presente en la decoración escultórica. No se confunda en este caso, aunque les estoy mostrando un ejemplo de una pintura del siglo XV que preside este retablo en la Catedral de Barbastro,
es en realidad un conjunto que fue erigido con retazos de otros muebles, por tanto incorpora en una mazonería barroca pinturas de los siglos XV y XVI. En Aragón, debido a la influencia de obras y de artistas procedentes del norte de Europa, sobre todo de Países Bajos, enseguida se potencia esta tendencia, este gusto generalizado por dejar las superficies, por cubrir todas las superficies con oro. Les muestro como ejemplos el retablo mayor de la Colegiata de Bolea y también el dedicado a San Sebastián, que son un trabajo de Gil de Brabante, un artista flamenco, y podemos ver que el oro reviste las mazonerías, pero también la escultura, como es esta serie de figuras de la parte inferior. Pero además también se ha aplicado, se ha extendido en esta ocasión, a las puertas, a las pinturas de las puertas inferiores. Podemos contemplar no solo como las figuras de San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno se envuelven en unos ricos brocados de oro, pero sobre todo están sentadas sobre unas cátedras que están revestidas de este metal, y la intención era, en palabras de Giorgio Vasari, mostrar la intención de que la imagen estaba representada sobre un soporte de oro macizo. Así pues, durante la primera mitad del siglo XVI, coincidiendo con lo que se conoce como primera etapa de la policromía renacentista en Aragón, que algunos autores, como Jesús Criado, denomina pintura al romano, precisamente el dorado sigue jugando un papel decisivo en la decoración escultórica como herencia de siglos pasados, puesto que el oro alude también a la luz celestial y ello está relacionado con la celebración de la liturgia. En este otro ejemplo, está en la Capilla de los Conchillos, es un retablo dedicado a la Inmaculada Concepción y al Crucifijo, que fue policromado por Prudencio de la Puente y Antón de Plasencia. Vemos que esta tendencia de dejar grandes superficies de oro visto todavía sigue muy vigente, y ello se debe a que el oro también es símbolo de Jesucristo, por tanto, es símbolo de la presencia sagrada. Por ello, también la documentación durante toda esta primera etapa va a reiterar con mucha frecuencia el empleo de oro fino, es decir, de 24 quilates, del máximo quilataje, de la máxima pureza, como en esta ocasión hemos podido analizar durante la intervención de este retablo, que efectivamente se utilizó oro puro. En la penumbra de los templos, cuando la luz reverberaba sobre las superficies pulidas y brillantes del metal, pues se configuraría una atmósfera sobrenatural, acogedora, sobre todo ante la iluminación procedente de las luces oscilantes de las velas. Esta impresión produciría sin duda un efecto mistagógico en los fieles ante la presencia de este poder divino. El brillo fue también un acabado muy demandado en el siglo XVI, por ejemplo, para la construcción de manifestadores eucarísticos. Les muestro este extracto del contrato de la policromía del retablo mayor de la Catedral de Tarazona, realizado por Agustín Leonardo y Gil Jiménez Maza, donde a propósito precisamente de este elemento menciona que debe quedar hecho, por emplear la terminología de la época, como un ascua de oro. Sobre todo indica que por la parte inferior, puesto que esto conviene mucho a la reverberación de la custodia. Pero el oro, en combinación con el color, aparte de esta función simbólica, alegórica que tiene, también denota una finalidad estética, y ello se manifiesta sobre todo en el lujo, en la representación de lujosos tejidos que visten las figuras representadas. Esto, de nuevo, es algo que también es característico de época bajo medieval, que vemos de nuevo en estos lujosos brocados de esta tabla de Bolea, y que sobre todo imita lujosos terciopelos de seda de la época, en su variante de tejeduría del brocado, donde a menudo el velludo suele estar cortado a distinta altura y donde a veces concurren una serie de tramas de hilos metálicos, tanto en la labor como en el fondo.
Estos brocados se representan precisamente en esta ocasión con técnicas pictóricas, pero en esta otra les voy a hablar de una técnica característica, sobre todo de esta primera mitad del siglo XVI, por su valor documental y su importancia desde el punto de vista descriptivo. Se conoce como brocado aplicado y es una técnica que reproduce precisamente estos motivos de inspiración textil, pero en relieve. Está realizada sobre una pequeña placa de estaño que a menudo se doraba y después se coloreaba. En esta ocasión reviste el fondo de la hornacina que acoge a esta figura y en calidad de obispo pues lleva en este caso un sobrepelliz, un alba de color blanco y por eso está, digamos, adornado con este color. Les muestro un ejemplo amplificado de una de estas placas que se ha conservado bastante bien, de una forma extraordinaria, y esto es bastante difícil de encontrarlo, puesto que como está confeccionado en estaño y el estaño se degrada con facilidad, pues es realmente extraordinario poder encontrar placas que tengan el dibujo prácticamente completo, y no solo una, sino como en este caso podemos ver la secuencia de unas placas adosadas a otras que configuran el esquema, el motivo de repetición textil, es un motivo seriado que hemos podido interpretar perfectamente. Vemos también, observamos estas tramas rayadas que recuerdan esas tramas de hilos metálicos de las que les hablaba en la descripción de los tejidos de estos terciopelos brocados de lujo. Hay que recordar que la Iglesia también quiso mostrar su influencia recurriendo al uso de este tipo de prendas de lujo entre sus ajuares litúrgicos. Esto lo ha estudiado Ana María Ágreda y efectivamente pues también en sus vestimentas son frecuentes el empleo de este tipo de tejidos, de indumentarias de lujo. El colorido también cumple esta finalidad estética que hemos visto en el caso del dorado o conjuntamente también con este recubrimiento, y de hecho León Battista Alberti nos recuerda cuánto influye la pintura en todos los placeres del ánimo y el ornato y hermosura que da a las cosas. Llega incluso a afirmar que el oro que esté decorado con pintura llega a tener más valor en sí que el propio metal. Es, por tanto, un medio de expresión visual también necesario para la captación de las formas, porque hay que recordar que la Iglesia adopta intencionadamente una posición colorista frente a la actitud cromofóbica de los protestantes. De hecho, la documentación refleja, también reitera constantemente el empleo de colores subidos, es decir, muy vivos, de gran fuerza cromática, con los que entablar contrastes simultáneos que efectivamente son este medio de expresión visual necesario para la captación de las formas, sobre todo en las partes más alejadas de estos conjuntos monumentales. Pero aparte de esta finalidad estética, no podemos descartar que la pintura tiene un carácter, un servicio, también es un medio expresivo al servicio de la liturgia y, por tanto, un componente emotivo muy importante. Por una parte, debía canalizar las emociones de los fieles, reafirmándoles en la fe católica, incluso por delante del mensaje de las Sagradas Escrituras. Afirma Juan José Monterroso que cuando la imagen mental cuenta con el apoyo de la imagen visual, se estimula la fe del creyente, y cita al jesuita Martín de la Naja, quien a propósito de esta representación, esta icónica representación, y por eso la he seleccionado, el crucificado visto entra y mueve más poderosamente. Les muestro también este ejemplo extraído del contrato de la policromía de este retablo de la iglesia de Ateca, donde precisamente a propósito de esta imagen se indica que debe de ir con ronchas en diversas partes del cuerpo y además con gotas de sangre relevante. La intención de esta función iconolingüística no es otra que la de conmover al creyente. Si alguno de ustedes ya ha paseado y ha visitado la exposición de Darse la Mano, creo que entenderá de lo que les estoy hablando cuando contemplen pues, una de estas representaciones del Ecce Homo. Sin duda conmueve ver un cuerpo totalmente lacerado como resultado de la flagelación.
si no se conmueve porque no son creyentes, sin duda no pasa desapercibido. Es decir, nos causa alguna emoción en un sentido u otro, pero es realmente una visión impactante. Y es que también la pintura debía encauzar el sentido sacro de las imágenes, pues ciertamente estas se refieren a los personajes originados, mostrados a través de ellas, ¿no? De ahí que los colores responden a unos códigos específicos de representación que están condicionados por la iconografía y que también responden a una jerarquía en su uso. Por ejemplo, el verde es símbolo de la regeneración, es decir, cuando tras la muerte se renace en el mundo espiritual del reino de Dios, y es por tanto un color que habitualmente va asociado con la figura de San Juan Evangelista. El blanco, símbolo de pureza, pues es claramente el tono del perizoma de Cristo, pero como también es símbolo de virginidad, pues lógicamente está asociado a la imagen de la Inmaculada Concepción. También es el color de indumentarias propias de órdenes religiosas, de las indumentarias de obispos y de sacerdotes, sobre todo para mostrar estos tejidos de lino propios de sobrepelliz y alba. Y en ocasiones también pues, se utiliza para representar las sayas con las que están vestidos los ángeles. El rojo es emblema de amor, de ahí que en esta ocasión San Buenaventura, en condición de cardenal, se muestra ataviado con el capelo y la muceta de color rojo, en alusión a la sangre de aquellos mártires que dieron su vida por amor a Dios y a la Iglesia. Quiero hacer un inciso para recordarles sobre el anacronismo que deriva del uso de indumentarias propias de este momento, del siglo XVI-XVII, para representar acontecimientos que tuvieron lugar pues siglos atrás, bastantes siglos atrás. Vicente Carducho nos recuerda que ello es necesario, puesto que hay que emplear formas reconocibles para acomodarlas a nuestro entender. En todo caso, eso sí, sin apartarse del mensaje de las Sagradas Escrituras. El azul es otro color también de mucha importancia simbólica. Cuando en el año 1200 el Papa Inocencio III codificó el significado simbólico atribuido a los colores dentro del calendario litúrgico, que fue revalidado después a mediados del siglo XVI por el Papa Pío V, se asignó a las festividades de los ángeles y de la Virgen María. Por eso casi siempre María va a vestir con un manto de este color. Sin embargo, la saya va a ser de color rosa, que al igual que el clavel representa la encarnación, y precisamente Francisco Pacheco, en su Arte de la Pintura en la década de 1630, ya prescribe que debe ser el color precisamente de la saya de María. Pero el color rosa es mucho más importante que eso, porque también es el color carnatio, el color que se aplica sobre las zonas desnudas y en particularmente el color del rostro. Y hay que tener en cuenta que cumple una función sagrada también muy importante, sobre todo en relación con determinados personajes. Recuerda Till Holger Borcher, en relación con el estudio que hace de las grisayas, que mediante el color las figuras no solo cobran vida, sino que al mismo tiempo se expresa el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que está considerado promesa de salvación divina para el mundo católico. De ahí que en determinados rostros, como puede ser la Dolorosa o San Juan en este caso, muestra su faceta más espiritual, sus sentimientos, ¿no? La documentación también reitera que hay que representar a cada individuo, a cada personaje, diferenciando en función de su edad, condición y grado de lo que se pinta. Es decir, las carnes de un niño no pueden ser como las de un adulto, de un hombre, de una mujer, o la carne del crucificado, de un cuerpo inerte. Pues tiene que cambiar, como es lógico, ¿no? Por tanto, es una forma de expresar fenotipos diferentes y las características fisonómicas de cada uno y mostrar, como digo, también sus expresiones, en algunos casos su faceta más espiritual, ¿no? Leonardo da Vinci ya advertía incluso de aquellos pintores que eran torpes cuando hacían
rostros semejantes e incluso los reiteraban. Y eso es precisamente algo que podemos ver en este panel del retablo de la iglesia de San Francisco, que si bien en el contrato indicaba que Martín González, el pintor, debía hacer rostros diferentes entre los numerosos santos y mártires que aparecen en este conjunto, finalmente vemos que pues reitera casi, replica algunos rostros, ¿no? Son muy parecidos en algún caso. Durante esta primera etapa de la policromía del Renacimiento, también van cambiando los procedimientos pictóricos. Además de esta profusión del dorado, algunos acabados plateados en determinadas zonas, por ejemplo, en reversos de mantos, de esta técnica que les hablaba en relieve del brocado aplicado, es característico de este momento esta decoración que recibe el nombre de estofado esgrafiado, en la que el motivo decorativo queda recortado sobre un fondo dorado, pero es un acabado monocromo, casi siempre en colores opacos, pero también en muchas ocasiones colores translúcidos propios de las lacas o de las corlas. A menudo también vemos estas tramas rayadas que nos recuerdan precisamente a estas que veíamos también en los tejidos brocados. A mediados de Cinturias, sin embargo, del siglo XVI, entramos en un periodo de transición en el que tenemos que hablar del protagonismo que desempeñó en este momento un pintor italiano, Pietro Morone, sobre todo por las novedades que aporta desde el punto de vista técnico, hasta ahora desconocidas o muy poco frecuentes o en contadas ocasiones en el contexto aragonés. Este pintor había trabajado, tenía una experiencia bastante consolidada, había trabajado con Pino del Vaga, que era discípulo de Rafael, y en la decoración precisamente de este trabajo, que quizás sea uno de los más destacados, en la iglesia parroquial de la localidad de Ibdes, en Zaragoza, añade a los tradicionales estofados esgrafiados estos a punta de pincel, en los que, como novedad, recurre al modelado tonal para crear un efecto de relieve, un efecto de tridimensionalidad en los motivos decorativos. Es algo, como les digo, bastante inusual en Aragón, pero que sin embargo sí está documentado en otras zonas de nuestro territorio. Y les muestro, por ejemplo, estas maravillosas monocromías o aguadas de colores perfectamente sombreadas, en esta ocasión pertenecientes al retablo de la iglesia del monasterio de Santa María del Real en Segovia, cuya intervención estamos a punto de concluir. Pero que, como les digo, era una técnica prácticamente poco usual en Aragón y que además tampoco tuvo repercusión en la segunda mitad del siglo XVI, quizá porque en este momento hubo un mayor número de encargos de retablos de pintura que de escultura. Pero la aportación de Pietro Morone fue incluso más allá. Era un pintor que tenía un conocimiento muy profundo de las formas compositivas de los colores en cuanto a sus armonías y contraposiciones, de tal manera que supo anticiparse y dar respuesta a todos aquellos cambios que puede sufrir en los colores por efecto de la perspectiva aérea, es decir, a los cambios, a las mudanzas que sufren los colores, en palabras de Vicente Carducho, dependiendo de la iluminación ambiental y del punto de vista del observador. Carducho avisa precisamente de estas mudanzas y nos advierte que determinados colores, por ejemplo, que pueden ser agradables a corta distancia, como el carmín, el cardenillo o el azul, en la distancia pueden resultar confusos e incluso poco reconocibles si no se interponen unos claros. Precisamente en este retablo, si se fijan con detalle, en la manera de policromar los apóstoles del nivel intermedio y el nivel superior es totalmente diferente. En los del piso más alto ha utilizado sobre todo colores claros, que son muy adecuados para ambientes poco iluminados, por ejemplo, en capillas laterales. No se fijen en ese verde tan intenso, lo que sucede es que se aplicó sobre plata, no sobre oro, la plata ha oxidado y precisamente adquiere esta tonalidad que nada tiene que ver con la que debió tener en origen.
En el nivel intermedio, sin embargo, sí que utiliza gamas, estos colores que les hablaba antes, muy subidos, muy contrastados, pero interpone oportunamente estas bandas blancas en reversos de mantos o en cenefas, precisamente para hacer esta transición mucho más contenida y evitar estos problemas de identificación de los colores y las formas en la lejanía. Habrá que esperar hasta finales del siglo XVI, cuando de nuevo estas técnicas de sombreado que él utiliza en los motivos decorativos vuelvan a aparecer con lo que se conoce con la tercera etapa de la policromía renacentista en Aragón o etapa de la Contrarreforma. En este momento aparece un nuevo repertorio decorativo, tiene aquí unos dibujos en el que se interpretan muchos de estos motivos, que se conoce como rameado. Está basado en una idea de búsqueda del natural y se integra por un ensarto vegetal en el que se entrelazan figuras de ángeles o niños, de aves y también seres metamorfoseados. Es un repertorio decorativo, figurativo, que es muy propicio para el empleo de esta técnica de sombreado, que se basa en el empleo de medias tintas. Es decir, en la mezcla de colores con blanco o negro habitualmente para tener distintas escalas o grados o valores de luminosidad de los colores, de tal forma que al aplicarse pueden crear precisamente este efecto de sombreado, desde las zonas de mayor incidencia lumínica a las zonas de mayor penumbra. No solo se aplican los motivos figurativos, sino que también lo podemos ver dentro del repertorio textil que todavía está muy vigente. En esta reconstrucción del proceso encontramos cómo sobre el oro hemos interpretado que se aplicó primero una gama, un azul intermedio, a continuación otro tono más oscuro y más claro dentro de la misma gama tonal, pero variando la luminosidad, como les comento, para rematar con líneas en blanco y en negro, lo que se denominan los toques de luces y oscuros, para crear esta diferencia entre las zonas preservadas de luz y las de mayor incidencia lumínica. Cambiando ahora de material como soporte escultórico, hay que decir, me voy a centrar en esta ocasión en la piedra, y hay que decir que al igual que había sucedido con la madera, desde la Edad Media la escultura había sido concebida para recibir un acabado polícromo. Lo vemos representado en esta miniatura que está basada en el Mulieribus Claris de Giovanni Boccaccio, donde podíamos ver en ese momento, en esa obra, una artista pintando una virgen, y aquí vemos pues otra figura, otra artífice pintando, y en el fondo una serie de figuras que están pendientes de recibir precisamente la policromía. Tan solo en ocasiones y por influencia del norte de Europa podían quedar estas esculturas privadas de su color y por tanto mostrar un aspecto monocromo. Pero como ejemplo físico de este momento, donde la imaginería en piedra se policromaba, les muestro la Virgen Blanca de la Colegiata de Santa María de Calatayud. En esta ocasión está repolicromada, pero mantiene la misma codificación simbólica del color que tuvo en origen. Ahora bien, en el Renacimiento, la tradición de pintar esculturas fue decayendo. Es precisamente en Italia, donde a tenor de la visión errónea que por entonces se tenía de la antigüedad clásica, cuando entra en juego una nueva consideración artística en la que va a prevalecer esta tendencia, valorándose en particular la blancura del mármol. Esta idea de sobriedad de la piedra vista o, por el contrario, parcialmente coloreada, en todo caso, también tiene un referente en las monocromías flamencas que representaban esculturas pétreas, corpóreas, en los haces externos de las puertas que cerraban los trípticos y los retablos, empleando la técnica de la grisalla
y también en algunas creaciones murales de principios del siglo XVI, por ejemplo de Mantegna o de Rafael en la Sala de los Claroscuros en el Vaticano. También en Aragón conservamos ejemplos de estas modalidades de claroscuros. Pueden contemplar en pantalla estas preciosas grisallas en la capilla mayor de la Catedral de Tarazona, estas otras en la capilla de la Visitación, de la Purificación, esta galería de apóstoles también en este mismo templo, donde además pues, se aplicaron algunos toques, en este caso de dorado, en estos motivos aplantillados en los mantos, que era también algo muy característico de esta técnica y también veremos después del alabastro. En realidad, tal icono, bueno, me había olvidado, esta es la otra modalidad de claroscuro que les hablaba, con las pinturas, las puertas de cierre de los retablos. Normalmente el color se reservaba para los haces interiores, mientras que la monocromía o la pintura, como se decía, en blanco y negro, se aplicaba en los haces externos, por tanto se veía cuando el retablo en determinadas celebraciones del calendario litúrgico pues se cerraba. En este caso tiene algunos toques de color en rojo, pero lo normal es que fueran un acabado en blanco y negro. Aunque es un retablo de pintura, el procedimiento es el mismo en el caso de la escultura. Tal circunstancia en torno a este icono de belleza de la escultura privada de color y por tanto monocroma o coloreada, también tiene sus raíces, entronca con un debate que se estaba gestando en Italia a principios del siglo XVI y posteriormente en España bajo su influencia, que se conoce como parangón o comparación entre las virtudes de la pintura y la escultura. Fue una controversia en la que artistas y eruditos se afanaron por argumentar, validando o contraponiendo la preeminencia de un medio frente al otro. Y fruto de esta retórica, algunos autores, como por ejemplo Miguel Ángel, basándose en ideas platónicas, defendía la superioridad de la escultura porque solamente justificando que al liberar las formas de la materia prima era capaz el escultor de mostrar la realidad sin artificios. Otros artistas, como el pintor Giovanni Paolo Lomazzo, consideraba, sin embargo, que solo a través de la pintura es posible mostrar la cualidad de la realidad, pues el autor enseña a la vista las cosas con colores semejantes, algo de lo que no es capaz de lograr el escultor si prescinde del color. Naturalmente, una figura tallada, una figura en relieve o exenta, representa el volumen rotundo de una madera fidedigna y veraz. Su tridimensionalidad, subrayando o matizando el relieve en función de la iluminación ambiental. Pero también es cierto que otros componentes, como el color o la textura, muestran la apariencia más veraz de las formas. Por tanto, autores actualmente como Bonaventura, Basegoda y Ugas afirman que realmente este parangón, lejos de ser una confrontación artística, en realidad fue un instrumento útil de reflexión y profundización en estas dos facetas artísticas, sin que ninguna aventajase, por tanto, a la otra. Retomando nuestro discurso sobre el color y la piedra, hay que decir que el interés por este tipo de materia escultórica se remonta a la antigüedad clásica. Realmente, en este momento se consideraba que en las piedras residía el origen de la vida. Se valoraba la piedra tanto por su belleza como por su perpetuidad. E incluso en la Biblia encontramos referencias que equiparan precisamente las figuras sagradas con la propia piedra. Esta relevancia se va a prodigar también durante la Edad Media y durante el Renacimiento, y va a ser habitual que, sobre todo en la pintura de los siglos XV y XVI, se representen fondos pictóricos
de marmoreados, fragmentos de ruinas o de esculturas clásicas y también algunas arquitecturas idealizadas. En los retablos de escultura pasa lo mismo. En muchos fondos de historias y de relieves se representan estas arquitecturas para conseguir una escenografía o un efecto de ambientación y de perspectiva y profundidad en la historia. Y este tipo de representaciones recibe el nombre de manchados. Quizá la representación alegórica más significativa sea la que suele acompañar a esta historia de la crucifixión, con la representación de la Jerusalén celestial precisamente en el fondo. Lo vemos aquí tanto en un retablo de madera como en este conjunto de la Capilla de los Arcángeles, en el Aseo del Salvador de Zaragoza, también en el fondo de esta representación. Casi siempre los pintores se imaginan esta alegoría como una ciudad amurallada, con torres, como seguramente fue la fortaleza Antonia, el palacio de Herodes, donde se encontraba la sede del pretorio de Poncio Pilatos. En el ejemplo de la derecha, además, está sobre una elevación, quizá esta plaza fuerte Asmonea, donde se edificó, y en esta ocasión, además, se apoya simbólicamente en esta recreación de una pirámide funeraria romana que alude a la manifestación divina. También vemos una pequeña representación de una escultura mutilada, que es una referencia clara a la escultura clásica, y naturalmente el árbol con o sin hojas, que alude a la regeneración, a la vida después de la muerte. Al margen de todas estas cuestiones conceptuales, de todas las piedras escultóricas, naturalmente no hay ninguna duda de que la más valorada fue el mármol y sobre todo el mármol blanco. En su defecto, pues hubo que buscar otros litotipos y normalmente solían ser piedras sedimentarias o carbonáticas. En este caso, por ejemplo, vemos a la izquierda una calcarenita utilizada para la confección de la portada de la Capilla de San Miguel en la Catedral de Jaca, y es una imagen muy interesante porque también nos permite ver de una forma muy directa la diferencia en cuanto a la policromía de un conjunto realizado en madera, como es el retablo que tienen al fondo, que es prácticamente de la misma época, y lo que es el acabado cuando la materia escultórica era la piedra. En otras zonas de la península ibérica sucede lo mismo. Es el caso, por ejemplo, de este cenotafio de don Juan Pacheco, también en el monasterio de Santa María del Parral, en Segovia. En esta ocasión está realizado en una dolomía calcítica incluso más blanca que el alabastro del grupo escultórico del arcosolio y también de la parte inferior. O esta piedra calcárea de Ansa, característica de Portugal, que en esta ocasión se ha utilizado para la confección del retablo mayor de la Catedral de Guarda. No obstante, en Aragón cobra protagonismo el alabastro, dada su abundancia en el Valle Medio del Ebro, con importantes yacimientos como los de Fuentes de Jiloca o el de Gelsa, de donde se extrajo precisamente el material utilizado para la confección por parte de Damián Forment del retablo mayor de la Basílica del Pilar de Zaragoza y el de la Catedral de Huesca. Se valoraba sobre todo que fuera una piedra muy blanca y no tuviera defectos. De hecho, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, publicado en 1611 a cargo de Sebastián de Covarrubias, el alabastro se considera una especie de mármol blanco, toda vez que en el lenguaje coloquial alabastrino, como hoy día, alude a una rematada blancura. Y esta era una de las características fundamentales que tenía que tener un bolo de alabastro para ser transformado en una escultura. Pero también se valora que no tenga otras imperfecciones como manchas o vetas, ¿no? De hecho, en este retablo realizado por Guillem Salván y Juan de Ancheta y policromado por Juan Rivera el Mayor, precisamente el contrato indica que las historias del dicho retablo hayan de ser de piedra de alabastro limpio, sin manchas. Es decir, se está valorando tanto el acabado cromático que pueda tener como la propia calidad de la materia que se está utilizando, de la materia escultórica.
El alabastro ha sido un material que ha tenido una larga trayectoria artística en Aragón, sobre todo con la confección de portadas, por ejemplo la portada de Santa Engracia en Zaragoza y con grandes conjuntos, retablos muy monumentales como estos que acabamos de ver. Pero también era un material muy adecuado, sobre todo para la construcción de sepulturas parietales con destacados ejemplos, sobre todo entre 1540 y 1580, como son los sepulcros de don Hernando de Aragón, nieto bastardo del rey Fernando el Católico, y su madre doña Ana Gurrea, precisamente en la capilla de San Bernardo en la SEO de Zaragoza. El color blanco y esta pureza del metal, sin duda, digamos que aportan un valor ascético y de un notable misticismo dentro de lo que es este contexto funerario, ¿no? También el hecho de que sean de piedra, la perdurabilidad de la piedra, pues también puede ser extensible a la memoria del difunto, ¿no? Por tanto, la blancura de la piedra, su brillo cerúleo, su transparencia opalina, pues contribuiría en un ambiente precisamente cargado de mucho misticismo, ¿no? en este contexto funerario. Pero estas no eran obras económicas, todo muy al contrario, solamente eran asequibles para la nobleza, pues era muy elevado el coste, la dificultad de extracción, el transporte, la selección de los bolos y, por tanto, pues solo estaba al alcance de unos pocos, ¿no? Y también les comentaba al principio que el trabajo de la piedra demanda unas competencias específicas, es decir, se llevaba a cabo por artífices de gran experiencia, muy dotados para este trabajo, y quizá el más conocido sea Damián Forment, del que tienen ustedes aquí un autorretrato que dejó plasmado en la parte inferior del retablo de Huesca. Pero también pues, hemos mencionado a Juan de Ancheta y también veremos algún ejemplo atribuido a Gabriel Joly como destacados escultores del momento, aunque el más insigne escultor del siglo XVI, sin duda, ha sido siempre Damián Forment, o al menos se le ha considerado el que más. Vuelvo a recordar que es la blancura del material, para quedar visto, lo que más se valora. Y se valora hasta tal punto que incluso había obras de madera que después se pintaban de blanco precisamente para emular el acabado de este litotipo. Esto es lo que la documentación de la época designa en algunos casos como madera alabastrada. Sucede así con este retablo, el retablo mayor de la Catedral de Barbastro. La parte inferior, el pie, había iniciado su construcción antes de 1540, Damián Forment, pero el retablo había quedado inacabado. Cuando en el año 1600 el obispo de la diócesis decide que se construya el cuerpo del retablo, indica expresamente que debe hacerse en madera de blanco bruñido, es decir, pintada de blanco para que parezca alabastro. Recibe también algunos toques de color en indumentarias y en las carnaciones, precisamente por este simbolismo que tiene el acabado de las zonas desnudas, y es un modo característico de decoración que lo veíamos también en las grisallas y que veremos asimismo en el alabastro. Incluso siglos más tarde, cuando en el siglo XVII y XVIII se realizan los retablos colaterales, uno dedicado a San Ramón y otro a San Pedro, precisamente el procedimiento fue el mismo, la fórmula es la misma, madera pintada de blanco. Por último, volver a recordarles que la forma de policromar varía mucho dependiendo del soporte escultórico. La forma y también las técnicas, los procedimientos tecnológicos. En el caso de la piedra, siempre la pintura y el oro se mezclan con aglutinantes oleosos y además se aplica directamente sobre la piedra. Esto no ocurre en el caso de la madera. La madera prácticamente se policroma por completo y además hay que aplicar sobre ella una capa de preparación a base de sucesivas manos de un yeso finamente decantado,
Y es precisamente sobre este yeso donde se aplica después el oro y por encima la pintura. Además de técnicas al óleo, también se utiliza la pintura al temple, otro tipo de aglutinantes. Es más versátil en ese sentido. Les indicaba que estas grisallas, estas pinturas parietales de claroscuro, solían tener algunos toques de color en las carnaciones y también estas decoraciones de motivos dorados aplantillados en las indumentarias, es algo muy característico de este momento, a los que la documentación designa como sembraduras de oro o garchofas. Es el mismo esquema que se traslada después a la decoración del alabastro, con algunos toques de color, por ejemplo, en reversos del manto, como en este caso. El acabado de los cabellos, en este caso dorados, pues indica la presencia sagrada, pero también en otros casos es un acabado coloreado, el del cabello, y algunos toques también de oro pues en liseras o bordes de mantos, de indumentaria, y también pues para marcar el canto del libro o las sandalias. Son toques muy puntuales, es una decoración parcial, que nada tiene que ver con el alabastro, con la madera. Solo en determinados casos se puede indicar que estos motivos aplantillados fueran diferentes, y es lo que sucede con el retablo que hemos visto en la Capilla de los Arcángeles, este retablo mixto, en el que el contrato indica que deben de realizarse grutescos explícitamente. Y por último, el acabado de las carnaciones, que debe ser aplicada en una capa muy fina, precisamente para no enmascarar detalles de las labras. De hecho, en el contrato de este retablo se indica que solamente deben ser aplicadas unas frescuras encima del alabastro. Este término alude, por tanto, a un acabado prácticamente transparente, muy sutil. En realidad, luego, analíticamente, comprobamos que no había sido tan fino, pero la intención siempre de partida es que sea una capa extremadamente fina y sutil. Culmino con esto mi presentación, agradeciéndoles a todos su asistencia y su atención. Muchas gracias.